Auspician este programa Editorial Hammurabi. Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Nación. Estudio Trota y Asociados. Club Diplomático. Bienvenidos aquí a una nueva edición de Revolución en Valores. Hoy con un programa muy especial, con un querido amigo de la casa. Queremos que este maestro en Derecho nos explique qué hay detrás del fanatismo y de la pasión que nuestro flamante presidente tiene por el querido Alberdi. Nada más y nada menos. Vamos a estar hablando de estas corrientes que tanto se han discutido y que han forjado la historia de nuestro país. Liberalismo, estado de bienestar. Parece ser un programa muy teórico, pero les aseguro que no, porque estas cuestiones, estas luchas son las que llegan al día de hoy y le dan forma a nuestro país, en este caso a nuestra Argentina, para moldear el futuro de lo que serán los próximos años. En minutitos más nos acompañará el doctor Javier Indalecio Barraza. No se lo pueden perder. Gracias. Bienvenidos a nuestro primer bloque aquí de nuestro querido magazine Revolución en Valores. Señoras, señores, como lo prometimos, un programón con un gran invitado. Tengo el honor de presentar al doctor, a un amigo, el doctor Javier Indalecio Barraza, por supuesto titular de la Maestría de Derecho Administrativo, para los que no lo conocen tanto, doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires. ¿Cómo le va, doctor? Muchas gracias por invitarme, muy bien y contento de estar acá y hablar de temas que parecían olvidados, ¿no? Parecían olvidados, exactamente, lo señalábamos en la apertura, doctor Barraza, Javier querido, para los que te conocemos un poquito más. Justamente, ¿no? A días 19 de marzo le compartimos a la gente, no solo se celebra el Día del Santo Patriarca San José, sino, para los que estudiamos Derecho, la sanción de la Constitución de Cádiz de 1812. Nada más y nada menos. Bueno, el Día de San José, y de ahí viene la Pepa y el famoso Viva la Pepa. ¿Y por qué el Viva la Pepa? Porque justamente es y ha sido una constitución de corte liberal. Liberal, ¿qué es esto? Se preguntará la gente. Por supuesto que el sentido común habla y habla más. Todos saben de algún modo de qué se trata el liberalismo. Es obviamente de resumir y achicar las actividades del Estado y las incumbencias del Estado. Pero tenemos un especialista como usted y queremos que nos cuente de qué va la historia del liberalismo y de la mano en nuestro país nada más y nada menos que de Alberdi. Bueno, la pantalla toda suya y con honor, bueno, con qué mucha alegría amplio. Lo escuchamos. En realidad el término liberalismo viene de un concepto que todos amamos, que es libertad. Cervantes decía que por la honra y por la libertad se puede y se debe aventurar la vida. Entonces creo que el liberalismo encubre una palabra muy hermosa, algo que todos queremos. Pero el liberalismo ha tenido un problema porque ha tenido en algunas épocas una connotación negativa. Ajá. Bueno, hecho, hoy día también, porque está toda claro. digamos, la otra parte de la biblioteca y de la sociedad que lo cuestiona muchísimo. Cuestionan mucho, de hecho en la Facultad de Derecho muchos jóvenes no quieren definirse como liberales. Probablemente la explicación a esta connotación negativa venga cuando se sanciona la Constitución de Cádiz de 1812, se sanciona esta constitución de corte liberal y pasa luego a Francia hacia 1848 y llega tardíamente a Inglaterra en la segunda mitad del siglo XIX. Entonces los escritos de Marx, Dickens, Browning ciñeron el término liberal a aspectos económicos, a la escuela de Manchester y de libre cambio. Entonces probablemente esa
limitación o esa reducción del liberalismo únicamente a lo económico hizo que tenga una connotación negativa, porque además de Adam Smith, Kastner, Ricardo, los grandes liberales, el liberalismo tiene una vertiente política, como Voltaire, Rousseau, Montesquieu. Nuestros patriotas, como Moreno, Moreno tradujo el contrato social en nuestro país y ellos se nutren de las ideas del liberalismo. Son, en definitiva, Rousseau, Montesquieu, Voltaire, Constant, los pensadores de la libertad. Entonces, el liberalismo tiene una vertiente económica y una vertiente política. Locke, otro también gran liberal, que influyó sobre todo en el padre de la Constitución, que fue Juan Bautista Alberdi. Bueno, Juan Bautista Alberdi, conversábamos detrás de cámara con el Doc, que fue, mejor dicho, una persona multifacética, porque sus gustos y sus intereses no solo pasaban por supuesto, el derecho, sino también por la música, ¿no? Él escribió ensayos para mejorar, algo así, el doctor me va a poder corregir, para mejorar las lecciones de piano. Bueno, usted es profesora de Derecho Constitucional, entonces conoce la vida de Alberdi. Alberdi también escribió El espíritu de la música. De hecho, ese libro que usted señala fue muy importante para Alberdi porque le permite ingresar en los círculos cultos de la Buenos Aires de 1830, donde él vivía. Pero además de... Pero también fue muy criticado, perdón, Doc, porque esta discusión, uno dice, bueno, este es un programa que nos marca, por supuesto, el ADN en los temas de justicia, de valores vinculados a lo jurídico y al derecho, pero hoy decidimos tomar estos aspectos de tipo histórico-políticos, porque también explican la realidad actual. No es por nada que decidimos transmitírselos y que llegue esta temática a sus hogares, porque hoy también nos vemos envueltos en esta discusión. Fue querido, pero fue muy despreciado Alberdi. Eso le valió, de algún modo, el exilio y se fue como profesor a la Universidad de Valparaíso, estuvo viviendo allí y, bueno, obviamente, imbuido por todo el espíritu chileno de la Constitución chilena, fue allí donde escribe las bases de Alberdi. Entonces, doctor, para contarle a nuestra gente qué opina usted de esto, las semejanzas, por supuesto, y cuáles son los temas que hoy día son importantes que la sociedad valore y retomemos de Alberdi, más allá de lo que esta gestión está haciendo, ¿no? Bueno, lo importante de Alberdi es que él, por supuesto, era un pensador liberal, está considerado el gran pensador liberal de Hispanoamérica, porque él traduce todas las ideas liberales al castellano. Pero por otra parte, Alberdi, cuando diseña la Constitución, nosotros conocemos las bases, el libro más importante de él, que fue un éxito de su época, fue como un bestseller de la época. Sarmiento lo felicita, le dice que su obra es un monumento, Urquiza también lo felicita, y es el libro que sirvió para el diseño de la Constitución de 1853-60. Pero Alberdi fundamentalmente imagina un país próspero, de darle impulso a la industria, y al mismo tiempo glorificar los progresos industriales. Pero él estaba abrumado por el desierto. De hecho, él decía que gobernar es poblar. Y de hecho, dentro del diseño económico liberal de Alberdi, le da una importancia fundamental a la inmigración. Pero él hace una salvedad, la inmigración europea. Él decía que había que transportar pedazos vivos de la cultura europea. Y eso además, Alberdi lo combina con una cláusula muy generosa para todos los hombres del mundo que quieren habitar el suelo argentino y por otra parte con la idea de que los extranjeros tienen los mismos derechos que los nacionales. Pero acá cabe preguntarse algo. Este postulado lo podemos trasladar al siglo XXI con un país pobre, con escasos recursos y repartiendo toda una serie de recursos en vivienda, salud, educación para todos los hombres del mundo. Eso me parece que es un punto que deberíamos analizar, porque además los derechos no son absolutos. Los derechos son susceptibles de... No existe ningún derecho absoluto. El derecho de propiedad no es perpetuo, no es exclusivo y está sujeto a limitaciones en razón del interés general. Entonces, este es un punto que convendría debatir. Es un punto de alta sensibilidad,
Yo de hecho estoy estudiando libertad de expresión y el tema de la inmigración y de la ayuda social a los pobres es un tema de alta sensibilidad del que las personas no quieren hablar. Entonces Alberti ideó un Estado próspero, un Estado donde se glorificaran los triunfos industriales, pero además la cláusula del progreso le impone al Estado toda una serie de cometidos, la construcción de vías navegables, de ferrocarriles, de recompensas de estímulo. Él hablaba de la necesidad de fomentar y de recompensar mediante recompensas de estímulos a quienes desplegaban alguna actividad importante para nuestro país. Para seguir poblando nuestro en definitiva, país. Claro. Nada más y nada menos. Doctor, usted ha escrito mucho y se lo conoce, le compartimos también al televidente, por toda la temática vinculada a la responsabilidad del Estado, ya sea por actividad judicial, por acción, por omisión, perdón. Actualmente sabemos que uno de los temas que le pesa a la actual administración es todas las auditorías, todo el raconto de información que están recabando, que lamentablemente lo que arroja es que una de las causas de nuestra pobreza, el agravamiento de la pobreza, nada más y nada menos se debe a responsabilidad de muchos funcionarios o de muchas áreas en donde el dinero se mal usó. Entonces nos gustaría, si le parece bien, en el próximo bloque que nos comente un poco los principios de la responsabilidad del Estado, hasta dónde llega el accionar, la responsabilidad del Estado como persona jurídica y cuándo comienza la responsabilidad del accionar del funcionario como salvaguarda también de los intereses de la sociedad, ¿verdad? Si le parece bien, en el próximo bloque. Diré un cortecito y seguimos próximamente. Gracias. Segundo bloque de nuestro magazine Revolución en Valores. Nos acompaña, para los que se suman ahora, el doctor Javier Indalecio Barraza. ¿Cómo le está pasando, Doc? Bien, bien, muy contento de hablar de temas que siempre he desarrollado. Bueno, Seguro. usted también como profesora de Derecho Constitucional, sí, pero es un tema que nos apasiona, ¿no? Seguro, sí, nada más y nada menos el liberalismo, Alberdi, un personaje, una personalidad súper interesante para que nuestros jóvenes puedan conocer, los que no estudian Derecho, ¿no? Porque obviamente a quienes uno les enseña esta temática están muy familiarizados. Y para nuestro televidente es fundamental que pueda tener herramientas, como decimos, doctor Barraza, Javier, que puedan tener herramientas para seguir informándose y formándose en temas cívicos, ¿no? Que hacen al interés de todos para volver a formar las bases de un país próspero el que alguna vez fuimos. Doc, nos quedábamos, y a ustedes les comentamos en la pausa, con este tema que también lo atrae a usted en su estudio académico y en su vida profesional, que es la responsabilidad del Estado. Hablábamos de estos días, las auditorías que realiza el actual gobierno respecto al gobierno saliente y hasta dónde alcanza la responsabilidad del Estado como persona jurídica y cuándo comienzan la de los funcionarios, entendiendo que en muchos sectores esas auditorías arrojaron mal uso del dinero que es de todos. De todos, sí. Y lo que es de todos a veces no es de nadie. Ah, bien, bien, muy interesante. Muy interesante. El tema de la responsabilidad del Estado es relativamente moderno. Ajá. O sea, la idea de que el Estado tiene que responder es una idea relativamente moderna. En nuestro país el primer fallo que se utiliza es el caso de Voto de 1933, cuando la Corte por primera vez admite la responsabilidad del Estado precisamente de unos funcionarios. Los funcionarios eran los empleados del Telégrafo Nacional. Ajá. Que estaban haciendo el tendido de una red en un campo. ¿Y qué pasó en el fallo? En el fallo lo que dicen es que unos operarios estaban manipulando un brasero y las chispas del brasero quemaron el campo. La Corte, por pudor, no quiso poner lo que verdaderamente había pasado. Era que estaban haciendo un asado. Un asadito. Estaban haciendo un asado y se quemó el campo de Tomás de Voto. En ese caso, por primera vez, la Corte admite la responsabilidad del Estado. Entonces, es muy moderna la idea de que el Estado tiene que responder. Y juntamente con eso, la idea de él que debe responder el funcionario. Ajá. Hay viejas normas, si uno ahonda en
en el antiguo Egipto, había normas para el funcionario público que tenía que responder o del juez. El decreto de Horemheb, por ejemplo, del antiguo Egipto, establecía que el juez que hubiera dado una sentencia y le hubiera cambiado a esa sentencia, la pena era la pena de muerte. Y el funcionario judicial que hubiera cometido prevaricato, la pena era el corte de la nariz y 100 bastonazos. O sea, siempre hubo una preocupación. Lo que ocurre es que en la Argentina uno ve, y eso impacta en la moral ciudadana, que el funcionario no responde. De hecho, desde el advenimiento de la democracia en 1983 hasta hoy, tenemos tan solo 15 condenas por delitos contra la administración pública. Tan solo 15 condenas. Para un universo de 4 millones es muy poco. Y fíjese qué importante, doctor, y ahora, por supuesto, me gustaría que continúe con su relato, pero como pena ejemplificadora sería muy importante para la sociedad, lo que usted señalaba, porque si no es un sálvese quien pueda, si el de arriba no cumple, ¿por qué voy a cumplir yo? Y llegamos a este estado anárquico en el cual nos encontramos, que obviamente una cosa es ser liberal, otra cosa es que no haya estado de derecho, que no haya orden y que no se limite. El Estado de Derecho justamente viene a eso, ¿no? A limitar el poder de los que tienen poder, justamente para que eso no actúe en detrimento, esas violaciones de la ciudadanía. El derecho administrativo, en definitiva, es el derecho que intenta limitar la potestad y los poderes de los funcionarios. Ajá. Y en ese sentido, el gran problema de la responsabilidad de los funcionarios es que el funcionario prácticamente no responde. De hecho, tenemos 15 condenas penales. ¿Por qué, doctor? ¿Por qué usted piensa desde todo lo que ha recabado con su historial como docente de Derecho Administrativo? Por supuesto que la órbita penal es otra y es la que la ciudadanía necesita como para el preludio final, ¿no? Pero esto comienza desde el Derecho Administrativo, obviamente. Desde la historia de la humanidad siempre hubo corrupción. Ya en Roma había corrupción. Claro, esto debiera no solo estar proclamado, estar legislado, sino también ser eficiente en la órbita del derecho administrativo, es decir, en esta rama, en la administración misma. ¿Qué sucede? Y acá, bueno, tenemos un sistema con altos niveles de corrupción. Ajá. Y eso impacta, por supuesto, en la credibilidad del derecho. El derecho necesita credibilidad para el ciudadano común, para el proverbial hombre de la calle, que ve cómo los funcionarios pasan por los gobiernos, se enriquecen y luego viven una vida de lujo y desenfreno. Eso impacta en la moral. Hemos visto casos de personas en distintos lugares del mundo, pero al mismo tiempo conocemos casos de funcionarios que ingresan a la función pública prácticamente en estado de indigencia y luego salen enriquecidos. Ese es un punto sobre el que debemos reflexionar y al mismo tiempo la ciencia jurídica, si bien ha dado respuestas con instrumentos y existen mecanismos para que el funcionario responda, hay un sistema que no permite y no despliega todo su arsenal para que eso sea viable. El ámbito donde más han respondido los funcionarios públicos es en el ámbito policial. Paradójicamente, cuéntenos. En el caso de la policía, es donde se observan muchas condenas a los funcionarios policiales. En ese caso, lo que hace la policía, una vez que concluye el juicio y se condena al Estado, la policía inicia un sumario administrativo para deslindar las responsabilidades y luego se inicia la acción de regreso de manera tal de recuperar con el patrimonio personal lo que hizo el funcionario. Donde los que más han respondido en este último tiempo, funcionarios públicos, ha sido el ámbito policial. Ahí es donde se observa mayoritariamente una condena hacia los funcionarios policiales. Sí, también un tema ideológico, ¿verdad? Hay un tema ideológico también, pero el último caso que surgió de la Corte es el conocido como la masacre de Ramallo, donde se condenó a los funcionarios policiales en ese hecho luctuoso, pero al mismo tiempo discutible en cuanto al protocolo que debe desplegar el funcionario policial. Porque el funcionario policial despliega su actividad, pero obviamente
¿qué hace el funcionario policial? Tiene un arma y el arma es para tirar tiros. Seguro. Entonces hay un protocolo, por supuesto que no puede andar con el gatillo fácil, pero cuando despliega eso que monopoliza el Estado, por supuesto, eso debería ser motivo de alguna protección y de un cuidado especial. Tenemos el caso también de Chocobar, donde defiende a una persona y luego tuvo que recorrer un largo derrotero administrativo. Entonces, el problema de la responsabilidad del Estado... Perdón, y también la tacha pública. La condena de tipo social también. Lo que significa eso no solo para debe él, ser para la motivo familia. también de un debate, porque el policía... cumple algo esencial, que es protegernos. Por supuesto. O sea, protege nuestros bienes, protege nuestra seguridad y al mismo tiempo uno lo ve en la calle vituperado, insultado, menoscabado. Y entonces, ¿cómo despliega esa persona su actividad, su vocación? Sí. ¿Qué medidas de protección? Y al mismo tiempo un sistema judicial que el funcionario que más responde es el policía. Increíble. Bueno, evidentemente hay mucha tarea que hacer, Doc, en cuanto desde, por supuesto, las altas casas de estudio como docentes frente a las aulas, reinsertando, si se quiere, o volviendo a los valores que nos inculcaron, que nos enseñaron, de las bases de Alberdi, de todos los que dejaron huellas de sangre por la fundación y por el crecimiento de este país, por hacer de Argentina un gran país. Entonces, se trata de eso, ¿no? De algún modo, en este espacio contribuimos con ese granito de arena. Doctor, yendo al ámbito nuestro, siguiendo con responsabilidad del Estado, uno de sus caballitos de batalla es responsabilidad del Estado por actividad judicial. Tenemos unos pequeños minutitos para que nos pueda hablar de esto. Bueno, comentar, porque también quien está del otro lado, el judiciable, realmente pasa momentos muy difíciles, lo sabemos, por este espacio pasan muchos jueces que trabajan denodadamente, pero eso no alcanza, doctor. A veces no alcanza. Lo sabemos todos, del otro lado se sabe. Entonces, ¿cuándo hablamos de responsabilidad del Estado por actividad judicial? ¿Cuándo una persona puede decir, bueno, esto ya transgrede, esto más allá, yo tengo sentido común, me puedo dar cuenta, pero tengo que saber fehacientemente si hay causa acá como para que una persona haga cierto planteo judicial por responsabilidad del Estado por actividad judicial? Bueno, en el caso de la responsabilidad del Estado por actividad judicial, el Estado responde, es una actividad legítima del Estado, pero puede cometer un perjuicio. Ajá. Nosotros tenemos una ley, y la ley nos hizo retroceder, la ley 26.944, que regula la responsabilidad del Estado. En realidad deberíamos denominarla la ley de irresponsabilidad del Estado. Es una ley objetable. Esto es título, doctor. Claro. O sea, es una ley objetable en términos técnicos y en términos jurídicos, porque no ha recogido lo que verdaderamente la jurisprudencia venía desarrollando desde el primer caso, que fue Rivero Haedo, desde 1937. Entonces, en nuestro país, ¿cómo responde el Estado por actividad judicial? Se requiere, en primer lugar, una sentencia que declare el error judicial, lo cual es muy difícil. Uno detecta un error judicial y tiene que venir un nuevo juez que declare el error de un colega. Claro. Entonces, ahí ya tenemos un impedimento. Y por otra parte, en la prisión preventiva, donde la persona pierde su libertad, lo que dice la jurisprudencia es que el Estado responde siempre que esa prisión preventiva se revele como manifiestamente ilegítima. Ajá. Porque si la prisión preventiva fue decretada con todas las garantías procesales, no hay responsabilidad posible. O sea, ¿qué es lo más grave de esto? Que uno puede perder la libertad porque se somete a la justicia, pero le provocan un perjuicio legítimo, porque el Estado tiene el deber de perseguir el delito, pero al mismo tiempo, ¿qué respuesta le damos a una persona que finalmente es inocente? Yo he elaborado una teoría al respecto que señalo que, así como el Estado cuando expropia una casa y le produce una lesión a un individuo en el derecho de propiedad y lo indemniza previamente, deberíamos trasladar esos conceptos a la prisión preventiva. Si una persona sufre la prisión preventiva y luego demuestra plenamente su inocencia, el Estado algo debería reconocerle. Porque si no, la paradoja es esta. En la Argentina protegemos más una casa antes que la libertad.
Esa es la paradoja de la responsabilidad del Estado por actividad judicial. Sí, es muy elocuente, doctor, y bueno, señala de algún modo la importancia que le damos como ciudadanos a los determinados y distintos bienes jurídicos, ¿no? A proteger, porque en definitiva, si esta norma sale o no sale, en este caso, si precisáramos una ley diferente y eso no ocurre para proteger nada más y nada menos que la libertad en el caso de condenas injustas, que después se probase que una persona es inocente, francamente estamos al desnudo por parte de uno de los órganos del Estado, que sería el Poder Legislativo. Entonces, como última pregunta, nos quedan un minutito, saber si existen entre asociaciones de derecho administrativo y demás trabajos como vasos comunicantes con los otros órganos del poder, si son consultados, si usted en su carrera académica, bueno, los que lo conocemos sabemos que todo el tiempo lo consultan al doc, pero si usted pudo extraer algo, si actualmente hay trabajos con los distintos órganos del Estado como para poder mejorar y hacer más vivible la vida del argentino. El órgano legislativo cursa periódicamente comunicaciones a las distintas universidades para que hagan sus aportes cuando se desarrolla un proyecto legislativo de alguna característica. Ajá. Hay algunas comunicaciones, pero el gran desarrollo es en el ámbito de las universidades. Es ahí donde se ha desarrollado mayoritariamente la doctrina. En algunos casos la recepción no ha sido muy importante, la Corte Suprema ha tenido un criterio muy restrictivo, pero la doctrina ha venido trabajando, el caso de Juan Carlos Casañe, Martín Gali Basualdo. Quienes le mandamos un saludo a nuestro especial, maestro, el doctor seguro. Juan Carlos Casañe, que le mandamos saludos, y que él en definitivamente nos ha motivado para estudiar estos temas, ¿no? Seguro, para estar muy interesados con toda esta temática, Doc. Un placer haberlos tenido en nuestro espacio, realmente. Queda corto el tiempo, usted sabe, TV, por favor. Señoras, señores, espero lo hayan disfrutado como nosotros aquí en El Piso y nos vemos la próxima semana. Gracias. Chao.